Cada segundo, miles de jóvenes están cayendo en una trampa digital disfrazada de ayuda, motivación y viralidad. Una red oculta donde se mezcla frustración, odio y desinformación. Y lo peor es que a veces ni siquiera saben que ya están adentro. Y si te dijera que hay una parte de internet que está moldeando la mente de miles de hombres y nadie está haciendo nada para detenerlo. ¿Te suena Red Pill o pastilla roja, púa, incels? ¿O solo te enteraste de estos términos por la serie que está tendencia adolescentes? Pero puede que tú o alguien que conoce está viendo estos videos creyendo que es contenido de autoayuda. Pero detrás de frases como vuelve a ser hombre o las mujeres solo quieren tu dinero, hay una máquina ideológica peligrosa. Están hackeando la forma en que los hombres piensan, se relacionan y hasta cómo se ven a sí mismos. Hola a todos y bienvenidos a Hack Defense, el canal donde aprendes a protegerte en el mundo digital. Yo soy Daniel y hoy te vamos a desmantelar este fenómeno digital que ya está afectando a millones de mentes en todo el mundo. Te voy a explicar qué es la manósfera, cómo funciona y por qué representa una amenaza silenciosa en el mundo de la ciberseguridad emocional. Hoy te voy a mostrar el lado más oscuro de Internet. 3, 2, 1. Antes de entrar en el video, tengo algo perfecto para ti. Si sientes que cada día tienes más tareas y menos tiempo, la inteligencia artificial puede ayudarte a trabajar más rápido, de manera eficiente e inteligente. En mi libro IA para Todos te muestro cómo usar herramientas de inteligencia artificial para automatizar tareas repetitivas, mejorar tu productividad y hacer tu trabajo más eficiente. Todo explicado de manera sencilla, sin necesidad de ser un experto en tecnología. ¿Sabías que la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que trabajamos? Aquellos que la adopten primero tendrán ventaja en el mercado laboral. El futuro ya llegó. Consigue tu copia en Amazon y empieza a transformar tu forma de trabajar. El link en la descripción y comentarios. 3, 2, 1. Imagina que un joven entre las redes sociales buscando consejos para mejorar su autoestima. De repente, el algoritmo le sugiere un video que le dice: las mujeres no te quieren porque estás roto. Sé un macho alfa. Domina o serás dominado. Este joven, sin saberlo, acaba de entrar en la manósfera. Pero, ¿qué es exactamente la manósfera? La manósfera es un conjunto de comunidades en línea donde miles de hombres hablan sobre la masculinidad, relaciones, mujeres, política y sociedad. Pero después de una perspectiva muchas veces cargada de resentimiento, frustraciones y en algunos casos odio. Aunque puede parecer solo otro rincón más del Internet, la manósfera funciona como un ecosistema tóxico que se alimenta del algoritmo, del dolor emocional y de la necesidad de pertenecer a algo. Está formada por distintos grupos, cada uno con su propio discurso, los Red Pill o píldora roja, que promueven la dominancia masculina y ven las mujeres como manipuladoras. Los MGTW, que dice que los hombres deben alejarse por completo de cualquier relación con mujeres. Los púas o artistas del ligue, que enseñan técnicas para conquistar a mujeres, muchas veces utilizando la manipulación. Y los más extremos, los incels, hombres que dicen ser célibes involuntarios y que en algunos casos incluso promueven la violencia. Y lo más preocupante, muchos jóvenes entran buscando respuestas y terminan consumiendo odio disfrazado de motivación. La manósfera no es solo un foro o un grupo de memes. Es una trampa emocional, ideológica y digital que puede alterar las formas en que las personas ven el mundo. Y si te parece exagerado, espera a ver cómo operan estas comunidades desde las sombras. ¿Habías escuchado esto sobre la manósfera o solo te enteraste a lo que viste en la serie adolescente? ¿Crees que este contenido debería ser regulado por las plataformas o solo es libertad de expresión? Te leo en los comentarios.
La manósfera no te atrapa de golpe, te seduce poco a poco. ¿Cómo es que un joven común y corriente, con curiosidad por mejorar su vida, termina convencido de que las mujeres son una amenaza y de que la violencia es justificada? Todo empieza con una búsqueda inocente, una duda legítima, pero el algoritmo no solo responde, dirige, engancha y repite. El algoritmo no distingue entre contenido positivo o tóxico, solo mide tiempos de visualización, interacción y reacciones. Por eso, mientras más extremo sea el contenido, más visibilidad tiene. El sistema detecta tu curiosidad y te recomienda contenido que genera más clic. Videos con títulos como "Las mujeres ya no te respetan" o "Cómo dominar a una mujer psicológicamente". Y aquí es donde comienza la trampa. El contenido manosférico no se presenta como radical. Al principio suena lógico e incluso empático. Usan frases como "los hombres también sufren", "recupera tu valor", "no te dejes pisotear". Usan un lenguaje cargado de supuesta verdad revelada, como si tuvieran una fórmula mágica que nadie más quiere que conozcas. Hablan de la Matrix, de tomar la pastilla roja, de alfa y beta, de hipergamia y feminismo tóxico. A medida que consumes más, te llevan a foros cerrados, chat de Discord, grupos privados donde las ideas se vuelven más extremas. Allí ya no es autoayuda, es odio, es coordinación, es aislamiento total del mundo real. Y lo más peligroso es que todo esto se da sin que la persona se dé cuenta. Cree que está descubriendo una gran verdad, cuando en realidad está siendo manipulada psicológica y emocionalmente. Esto no es accidental, es un sistema de captación cuidadosamente diseñado porque mientras más tiempo pases ahí, más lejos estarás de volver. ¿Has notado cómo el algoritmo te empuja a ciertos temas una vez que haces una sola búsqueda? ¿Te ha pasado con otros temas? Te leo en los comentarios. Hasta aquí podrás pensar, bueno, es solo gente hablando en Internet. Pero no, las consecuencias de la manósfera ya están ocurriendo en el mundo real y son peligrosas. Desde el punto de vista psicológico, muchos jóvenes desarrollan ansiedad, paranoia y un profundo resentimiento hacia las mujeres, pero también hacia ellos mismos. ¿Te imaginas crecer creyendo que el amor es una trampa? ¿Que tu valor como hombre depende de tu físico, tu dinero y cuántas mujeres conquistas? ¿O qué pasa cuando te repiten todos los días que eres una víctima del sistema? Que las mujeres solo te quieren usar, que si no dominas, eres basura. Lo que pasa es que lo crees, lo vives y te conviertes en alguien que no confías, que ya no ama, que solo odia. Hay casos documentados de depresión severa, aislamiento social y hasta los efectos psicológicos de la manósfera son brutales. Autoestima destruido, obsesión con el control, aislamiento emocional y una necesidad constante de validación externa. Y no termina ahí. Algunos de los grupos más extremos de la manósfera, como los incels, han cruzado la línea del discurso al crimen. En Estados Unidos, Edgar Roger mató a 6 personas en California y dejó un manifiesto donde decía que lo hacía por venganza contra las mujeres porque lo rechazaban. En Canadá, Ale Minasia atropelló a 26 personas con una furgoneta en nombre del movimiento Incel. O en Reino Unido, un joven que apuñaló a su hermana porque pensaba que ella representaba el feminismo que arruinaba a los hombres. Esto no es un juego. Estas comunidades no solo normalizan el odio, lo glorifican. Y cuando alguien con problemas mentales entra ahí, puede volverse una bomba de tiempo. Desde el punto de vista legal, hay plataformas y gobiernos que ya están clasificando ciertos grupos manoféricos como potenciales amenazas terroristas o de extremismo violento. Es un problema de seguridad nacional en varios países. Hay investigaciones abiertas, foros vigilados y medidas de bloqueo de contenido en marcha. En lo social, estamos creando generaciones de hombres que desconfían del afecto, que creen ser vulnerables y débiles, y que solo se sienten validados si ganan sobre otros. Todo esto desde un teléfono, desde un video,
desde una comunidad en línea que parece inofensiva. Y desde la perspectiva de la ciberseguridad, esto se convierte en una amenaza híbrida, emocional, digital y social, porque no solo hackean tu dispositivo, hackean tu forma de pensar. Llegando a este punto, tal vez te estés preguntando, ok, pero ¿esto qué tiene que ver con la ciberseguridad? Y la respuesta es todo. Primero, porque la manósfera no solo manipula emociones, también crea un entorno perfecto para que otros actores maliciosos se aprovechen. Grooming tecnológico. En muchos foros manoféricos se aplica lo que se conoce como grooming ideológico, es decir, moldear lentamente el pensamiento de jóvenes vulnerables para llevarlos a posiciones extremistas. Y esto puede escalar o radicalización política, misoginia violenta o incluso reclutamiento para grupos peligrosos. Estafas y manipulación económica. También se han detectado estafas disfrazadas de cursos de dominancia masculina, criptos exclusivamente para hombres alfa y membresías de élite, que prometen éxito, pero lo único que hacen es vaciar cuentas bancarias. Hacktivismo y ataques digitales. Algunos grupos manoféricos más radicales se han vinculado con actividades de hacktivismo, acoso en redes, ataques coordinados a mujeres influyentes o medios feministas. Estamos hablando de toxic, phishing y campañas de odios organizadas, desinformación sistemática. Y claro, está la guerra de la desinformación, estadística falsa, estudios manipulados, lenguaje pseudocientífico. Todo esto circula como verdades absolutas dentro de estas comunidades y se viraliza sin control. Por eso, desde Hack Defense te lo dejo claro. Protegerse digitalmente también es proteger tu mente, tu identidad y tu libertad de pensamiento. La ciberseguridad no es solo proteger tus contraseñas. Ok, ya conoces el problema, pero lo más importante ahora es cómo puedes protegerte o ayudar a alguien que podía estar cayendo en la manósfera. Cuestiona el contenido que consumes. Si algo te hace sentir odio, rabia o resentimiento hacia un grupo de personas, detente. No importa qué tan convincente suene, los discursos extremistas siempre apelan a tus emociones, no a tu razón. Revisa los canales y fuentes. Muchos de estos gurús manoféricos no tienen credenciales reales. Solo saben editar videos con frases llamativas. Busca fuentes verificadas, psicólogos, educadores y expertos reales. Habla con quien lo necesita, sin juzgar. Si ves a un amigo, hermano o conocido repitiendo frases como todos son interesadas, todas son interesadas o los hombres ya no tienen derecho, no lo ataques, hazle pregunta, apóyalo a reflexionar, comparte otro punto de vista. Filtra tus redes. No tengas miedo de silenciar, bloquear o denunciar contenido tóxico. Tus redes deben ser un espacio de construcción, no de odio. Y si eres padre, madre o educador, conversa, educa y escucha. No esperes a que sea tarde. ¿Conoces a alguien que haya estado expuesto a este tipo de contenido? ¿Te ha pasado a ti? Comparte tu experiencia, puede ayudar a otros. La manósfera es mucho más que una tendencia en Internet. Es una trampa disfrazada de consejo, una red que manipula emociones, ideas y decisiones. Hoy más que nunca, protegernos digitalmente no es solo cuestión de antivirus o contraseñas. Es también proteger nuestra mente, nuestras relaciones y nuestros pensamientos críticos. Si este video te hizo reflexionar, compártelo. Puede ser justo lo que alguien necesita para abrir los ojos ante este mundo. Y si conoces a alguien que pudiera estar entrando en esta red, no lo juzgues, oriéntalo. La prevención empieza con la conversación. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Cómo crees que podemos compartir estos discursos desde la educación y la ciberseguridad? Recuerda, estar informado es tu mejor defensa. Yo soy Daniel y esto es Hack Defense. Nos vemos en el próximo video y mantente seguro.